Esto es Fotohobby, un espacio dedicado a compartir conocimientos, experiencias e ideas sobre fotografía. Hablaremos sobre equipo, técnicas, géneros y en general temas relacionados con la fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme y bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fotohobby. Soy Alberto, un aficionado a la fotografía, y te invito a que me acompañes para platicar sobre libros y recursos sobre fotografía básica. Cabe señalar que este episodio es un poco una continuación del anterior en el que platicamos sobre cómo aprender fotografía. Así que en esta ocasión te quiero compartir sobre algunos libros y blogs de internet que me resultaron muy útiles, sobre todo cuando empezaba, porque están enfocados a el manejo de equipos y composición, es decir, la parte más básica de la fotografía. También, como lo mencioné en el episodio anterior, todos estos materiales que te voy a compartir, yo los veo más como material de apoyo. No son en manera alguna sustitutos de cursos más formales, como comentaba la vez pasada, con un temario preestablecido y prácticas, y sobre todo con revisión de trabajos. Sin embargo, estos materiales vistos y tomados como materiales de apoyo, la verdad es que sí pueden ser sumamente útiles para complementar precisamente la parte formativa básica. Desde luego que no pretenden ser una lista exhaustiva, puesto que seguramente hay muchos más libros y materiales de los que te voy a hablar en esta ocasión. Yo mismo he consultado muchísimos otros, pero la verdad es que estos son mis preferidos, son los que yo considero que fueron más útiles y contienen mayor información. Cabe mencionar que en el caso de los libros que te voy a mencionar, todos los puedes encontrar en Amazon. Yo los tengo en versión digital para Kindle, así que en principio puede ser que los consigas relativamente fácil. Y el primero del que te quiero hablar se llama Understanding Photography, Field Guide, de un autor bastante prolífico que tiene varios libros, y al menos los que he leído bastante buenos. El autor se llama Brian Peterson. En este libro aborda de una manera sumamente sencilla, con un lenguaje muy accesible para cualquier no iniciado, sobre temas de fotografía básica, uso de equipos y algunas técnicas, y lo hace de una forma, insisto, muy accesible. Básicamente nos inicia platicando sobre algunas cuestiones de la fotografía digital, formatos, y posteriormente aborda el triángulo de la exposición, sus principales elementos, cómo configurarlos y para qué sirve cada uno de ellos. Asimismo aborda temas de composición, de una manera básica, pero pasa a analizar el significado, psicológico del lenguaje, de las líneas, las formas, las texturas, en fin, el color y algunas técnicas de composición. También habla sobre los diferentes efectos ópticos y comunicativos de los diferentes lentes fotográficos. Asimismo aborda temas como la importancia de la luz y los diferentes efectos también emocionales que genera una luz frontal, luces laterales, contraluces. Aborda algo sobre retrato, aunque tiene un libro específico sobre ello, y una de las partes más interesantes es la que aborda sobre lo que él llama unconventional techniques, que son como formas creativas de abordar fotográficamente diferentes objetos, como el zooming, el panning, el painting, en fin, varios usos creativos, de lo aprendido a lo largo del libro. Y finalmente aborda temas un poco más de equipo, pero que son muy útiles cuando estamos empezando en todo esto, porque pues al menos yo no tenía ni idea sobre diferentes tipos de trípodes, disparadores remotos, sobre filtros, sobre los tipos de filtros que existen y su utilidad en el mundo de la fotografía. Así que recomiendo ampliamente este libro, Understanding Photography, Field Guide, de Brian Peterson. El siguiente recurso sobre el que te quiero hablar y te quiero recomendar es un blog. Yo creo que es mi blog favorito de fotografía. Se llama Photography Life
Y en este caso se trata, pues como menciono, de un blog, pero tiene un apartado de Photography Tutorials y en concreto tiene un curso que se llama Photography Basics. Y en ese apartado vas a encontrar en forma de blog, la verdad es que un curso bastante bien organizado y sumamente técnico sobre diferentes aspectos de fotografía básica. Los creadores de este blog se dedican sobre todo al paisajismo, aunque también hacen algo de retrato y un poco de incluso fotografía con flash, pero sobre todo son paisajistas. Es un blog muy técnico en el que, sobre todo si eres bastante curioso sobre algunos de los aspectos más técnicos de la fotografía, creo que este blog es para ti. A mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, saber por qué se crea el ISO, qué es exactamente el ruido, por qué se genera. Y aquí te explican, digamos, la cuestión eléctrica y electrónica de la razón por la cual se genera ese ruido, o por ejemplo de dónde sale el número F, o sea, por ejemplo, F4, 4 ¿qué? 4 metros, 4 milímetros, ¿qué es ese F4? En fin, diferentes aspectos digamos, muy técnicos que técnicamente no te van a hacer mejor fotógrafo, pero al menos si tienes ese tipo de curiosidad, aquí vas a encontrar respuestas a muchas de esas dudas, digamos, más técnicas. Ampliamente recomendado. Y su curso de fotografía básica aborda temas un poco en la misma sintonía que el libro anterior que recomendé, Understanding Photography, aunque como digo aquí encuentras información adicional un poco más técnica y aborda algunos otros temas como sistemas de medición de luz, cómo se enfoca y encuentras la respuesta a por qué, por ejemplo, algunos fotógrafos se obsesionan con el famoso punto dulce de los lentes, el sweet spot, debido a que cuando abres mucho o cierras mucho el diafragma se crean ciertas distorsiones ópticas y aquí las abordan y la razón por la cual se generan dichas distorsiones, entre muchos otros temas, ¿no? Entonces, ampliamente recomendado photographylife.com. Ahora, dejando un poco de lado los temas relacionados con uso de cámara más básico, a continuación hablaremos de libros relacionados con uso de flash, sobre todo uso de speedlights. Y aquí de nuevo te recomiendo un libro de Brian Peterson. En este caso se llama Understanding Flash Photography. Fue el primer libro que leí sobre uso de flash y la verdad es que me ayudó mucho a entender cómo funcionaba y qué uso se les podía dar a los flashes. De nueva cuenta, Brian Peterson lo aborda de una forma sumamente didáctica, de una forma muy fácil de entender para cualquier persona no iniciada, y aborda, por ejemplo, temas como cómo afecta el uso de un flash en el triángulo de la exposición, es decir, en qué medida alguno de esos parámetros o algunos de esos parámetros empiezan a jugar otro rol en el triángulo de la exposición. Desde luego, cómo usar los flashes en modo manual, cómo hacerlo en TTL, y aborda de una forma también muy divertida algunos usos, digamos, creativos de uso de flash, ¿no? Aborda temas como algunos esquemas básicos de composición, el uso de keylights, de fill-lights, por ejemplo, el uso de la variación del zoom del cabezal del flash para ciertos efectos creativos, el uso de la sincronización a la segunda cortinilla, el uso de geles, de modificadores, en fin. Me parece que aborda el uso de flash de una forma bastante didáctica, con un lenguaje sencillo y de una manera, me parece que lo suficientemente bien explicada para empezar a entender y a trabajar con el uso con flashes. Y en este mismo tema también te recomiendo otro libro que se llama Sin miedo al flash, aunque en este caso se trata de José Antonio Fernández, el autor. Al igual que Brian Peterson, digamos, abordan desde luego que muchos temas en común. Sin embargo, en el caso de Sin miedo al flash, el autor me parece que lo aborda de alguna forma un poco más extensiva y de una manera un poco más práctica, porque tiene un capítulo en el que el autor te muestra, digamos, ciertas fotografías que logró y te explica qué settings usó, qué tipo de iluminación usó, qué técnicas utilizó, y la verdad es que esa parte te puede resultar
sumamente enriquecedora y sumamente útil cuando vamos empezando en todo esto de uso de Flash. La verdad es que también es un libro sumamente recomendado, Sin miedo al Flash, y bueno, aborda también otros temas como cómo funciona en sí un Flash, qué es lo que hace que prenda, digamos, ese fogonazo de luz, por qué es necesario separar o por qué es bueno separar el flash de la cámara, en fin. Me parece que ambos libros, tanto el de Brian Peterson como este que te menciono ahora, son bastante complementarios y ampliamente recomendados. Y finalmente, pasando a, digamos, la parte más de composición fotográfica, te quiero recomendar en primer término The Art of Photography de Bruce Barnbaum. Este libro es muy interesante porque si bien no se trata solo de un libro de composición, en realidad es un libro sobre fotografía analógica en blanco y negro, pero tiene un capítulo de composición y en general el libro, la verdad es que a mí al menos me resultó sumamente interesante y te lo recomiendo mucho la lectura integral del mismo, porque si bien yo no practico fotografía analógica, no me llama la atención, sobre todo por esta parte que es muy agresiva con el medio ambiente, ¿no? Los químicos incluso son dañinos para la salud, pero desde luego pues que es parte de la fotografía y de la historia de la fotografía y hay que conocerla. Entonces él es muy interesante su visión él es sobre todo paisajista y algo de arquitectura, y es muy interesante cómo, digamos, tiene este ojo fotográfico en blanco y negro para saber qué tipo de escenas capturar, qué tipo de moods capturar, porque evidentemente que la fotografía en blanco y negro no es solo pasar una fotografía a color a blanco y negro, sino que se tiene que desarrollar un ojo en blanco y negro, a ver ciertos elementos que muchas veces en el color pues no los pasamos por alto. En fin, y aborda temas como revelado, ¿no? Sus técnicas de revelado fotográfico, que insisto es muy interesante. Pero bueno, en su libro tiene capítulos sobre composición que son sumamente interesantes. Él aborda, digamos, con mayor detalle los elementos, los significados, digamos, de la composición, cómo ve el ojo humano, así como temas sobre contraste, el significado visual de las líneas, las formas, los patrones, el movimiento, en fin, cómo se puede usar también el tipo de equipo, de lentes para usos compositivos, el uso del color, en fin, diferentes aspectos sobre la composición que son sumamente interesantes. Y en el contexto del libro en general, a mí me resultó sumamente enriquecedor, ampliamente recomendado, The Art of Photography. Y finalmente te voy a hablar sobre uno de los libros clásicos, quizás uno de los más famosos sobre composición, que se llama The Photographer's Eye, y una especie de anexo, o bueno, así lo conseguí yo en Amazon, que se llama Graphic Guide, The Photographer's Eye, a Graphic Guide, de Michael Freeman. Sin duda estos libros me encantaron, son muy gráficos. De igual forma, estos sí están dedicados exclusivamente a temas de composición y aborda de manera, me parece, bastante gráfica y bastante sencilla y con un lenguaje simple, diferentes aspectos como desde cómo, digamos, encuadrar una determinada imagen, los básicos del diseño, algunos aspectos como las formas, de nuevo, las figuras, en fin, todos estos temas que son un poco comunes a todos los libros de composición, pero en el caso de este autor lo hace de una forma muy gráfica. Entre el libro y esta guía gráfica se hace de una forma sumamente gráfica y por lo mismo visual, quiero decir, de una forma sumamente visual y por lo mismo muy didáctica, o al menos a mí me lo pareció. También aborda algunos aspectos de los principios de la Gestalt, que son muy interesantes, cómo la psicología incide en cómo percibimos las cosas y cómo sacar beneficio a nuestro favor como fotógrafos de justamente esa forma de funcionar del cerebro, el uso del color, en fin, me parece que es una obra bastante exhaustiva sobre diferentes elementos de la composición y que desde luego vale muchísimo cada uno de su contenido. Ampliamente recomendado también The Photographer's Eye. Y para finalizar, quiero reiterar que desde luego no pretende ser una lista exhaustiva, son simplemente mis favoritos.
Y de igual forma quiero recalcar que yo veo todos estos libros y blogs como un perfecto complemento de una formación más a partir de cursos, de mucha práctica. Yo creo que la mejor forma de incorporarlos a nuestro conocimiento es justamente como complemento de pues clases que podamos conseguir, toda esta cuestión de recibir feedback, de practicar mucho, pero sin lugar a dudas estos libros al menos a mí me resultaron y me siguen resultando sumamente útiles y enriquecedores sobre diferentes aspectos, digamos, de la parte más básica o inicial de la fotografía, y espero que si decides adquirirlos, estoy seguro que no te van a decepcionar. Finalmente dejaré en la descripción del podcast los títulos de estos libros para que si estás interesado te sea fácil encontrarlos. Pues bien, esto ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por acompañarme. Te invito a suscribirte y si tienes algún comentario no dudes en contactarme vía Instagram en @alberto_vzst. Nos escuchamos en el siguiente episodio y diviértete mucho.